Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un texto que es fascinante. Muy breve, pero, con mucha miga. Una carta antigua firmada por alguien que se identifica simplemente como el anciano. Sí, estamos hablando de la segunda epístola de Juan. Son, ¿qué? Apenas unos párrafos, pero vienen cargados de significado y, como veremos, de bastante tensión también. Pues esa es nuestra fuente, esta carta. Y ojo, la dirige a la señora elegida y a sus hijos. Ya aquí, nada más empezar, tenemos una pregunta, ¿no? Claro. ¿Es una mujer de carne y hueso con su familia? ¿O es más bien una metáfora? ¿Una imagen para una iglesia y sus miembros? Porque parece que no todo el mundo está de acuerdo. Exacto. Es un debate que sigue abierto. Por un lado, el tono es muy personal, ¿verdad? El saludo y sobre todo el final de la carta, que ya comentaremos, pues sí, podría apuntar a una persona real. Mm, Pero, por otro lado, el contenido está tan centrado en la doctrina, en la vida de la comunidad, que encaja perfectamente con la idea de que sea una iglesia local. Quizás la ambigüedad es buscada, quién sabe. Sea como sea, nuestro objetivo hoy aquí es desenredar un poco los hilos principales de esta carta. ¿Verdad, amor? Y una advertencia muy seria contra unos tipos que llama engañadores. Eso es. Vamos a explorar cómo se conectan estas ideas y qué significaban para la gente que leyó esto por primera vez. Porque, a ver, hay que decirlo, choca un poco. Sí, choca. Encontrar tanto énfasis en amarse unos a otros y justo al lado una instrucción que suena bastante radical. No reciban a ciertas personas en casa. Vamos a intentar entender cómo encajaba esto. Es que esa tensión, la verdad, recorre toda la carta. Es clave. Bueno, pues empecemos por el principio, como debe ser. El saludo, versículo 1. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Llama la atención eso, ¿eh? Desde el primer momento. En la verdad. Claro, no es un amor así sin más. Y luego dice algo muy potente. Habla de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Casi nada. Es que fíjate, la verdad aquí no parece ser simplemente un conjunto de ideas, de creencias abstractas. El texto la presenta como una fuerza viva, ¿sabes? Algo que permanece, dice. Que vive, que actúa dentro de la comunidad y que además tiene esa dimensión de eternidad. Es casi como un personaje más en la historia que cuenta la carta. Y es la base, el fundamento de todo lo que viene después. Claro, porque justo después, en el versículo 3, viene la bendición. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, estarán con nosotros. Pero no de cualquier forma, ¿verdad? No, añade una condición, por así decirlo. Exacto. Dice, en verdad y en amor. Parece que para experimentar de verdad esa gracia, esa misericordia y esa paz, tienes que estar viviendo en esa esfera de verdad y amor. Totalmente. No es una bendición que caiga del cielo sin más. El autor la sitúa en un marco muy concreto, en verdad y en amor. Estar fuera de ahí, según su lógica, significa no poder acceder plenamente a esos dones de Dios. Y esto es crucial para entender por qué luego se pone tan serio con los temas doctrinales. Claro. No es solo una pelea por tener las ideas correctas, es que para él va de estar o no estar en el espacio vital donde se da la relación con Dios. Y esta base entonces nos lleva al siguiente punto. El autor dice que se alegra mucho. Versículo 4. Me alegré muchísimo al encontrar a algunos de tus hijos viviendo conforme a la verdad. Ajá. Parece que ha tenido noticias frescas o igual se ha encontrado con ellos y le ha gustado lo que ha visto. Pero fíjate, no se alegra por cualquier cosa. Se alegra específicamente por ver la verdad en acción. Es que es eso. Para él, la verdad no es para tenerla guardada, no. Es para vivir conforme a ella. Y esta alegría le sirve de, digamos, de trampolín para lanzar su petición principal. ¿Qué es? Y ahora, señora, ruego que nos amemos los unos a los otros. Pero lo matiza rápido, ¿eh? Sí. Y no es que le esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. O sea que no se está inventando nada, está recordando algo básico, algo que ya deberían saber. Y aquí viene una definición muy interesante que da el propio texto. Está en el versículo 6. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y sigue, y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como lo han escuchado desde el principio. Es curiosa esa definición tan activa, ¿verdad? No es solo un sentimiento, es un hacer, poner en práctica los mandamientos.
Exacto. Y al mismo tiempo el mandamiento clave es vivir en amor. Parece como un círculo, ¿no? Una relación muy, muy estrecha. Totalmente. El amor, para este autor, no es un sentimiento vago o una especie de tolerancia universal sin más. No. Es una práctica concreta que tiene que estar alineada con las enseñanzas que han recibido. Enseñanzas que a su vez se basan en la verdad sobre Dios y Jesucristo que conocen desde el principio. Entiendo. Y esto implica, claro, que el amor funciona dentro de unos límites, límites que define esa verdad que comparten. No es un amor que lo abraza todo sin discriminar, sino un amor que se expresa siendo fiel a la doctrina que consideran fundamental. O sea que, para esta comunidad, la verdad y el amor no es que vayan de la mano, es que la verdad, en cierto modo, le da forma a la manera de amar. Y esta conexión, claro, nos prepara para lo que viene ahora, que es un cambio de tono importante. Sí, el versículo 7 marca un antes y un después, claramente. Dice: es que han salido por el mundo muchos engañadores. Aquí es donde probablemente se revela la razón principal por la que escribe la carta. Hay una amenaza real, presente, y el texto es muy específico sobre quiénes son. Dice que son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo. Y ojo a los términos que usa, ¿eh? Los llama el engañador y el anticristo. Son palabras muy duras, durísimas. Para entender la gravedad, tenemos que situarnos en el contexto del cristianismo primitivo. La afirmación central, el corazón de su fe, era precisamente esa, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se había hecho humano de verdad. Había venido en cuerpo o en carne, como dice a veces Pablo. Claro. Negar eso era dinamitar el núcleo de todo. Probablemente el autor se estaba enfrentando a una forma temprana de lo que luego se llamó docetismo. ¿Docetismo? ¿Qué es eso exactamente? Pues era la idea de que Jesús solo parecía humano, que su divinidad no podía haberse, digamos, contaminado con un cuerpo físico real, material. Creían que era una especie de apariencia. Vale, entiendo la importancia doctrinal, pero ¿por qué esa negación concreta merecía unos calificativos tan fuertes como engañador y, sobre todo, anticristo? ¿Qué le hacía tan destructiva para ellos? Pues mira, desde la perspectiva del autor, negar que Jesús fue plenamente humano invalidaba toda la obra de salvación. Si Jesús no fue realmente uno de nosotros, ¿cómo podía su vida, su muerte, su resurrección afectarnos? ¿Cómo podía salvarnos? Claro, pierde el sentido. Exacto. Además, esa idea solía venir acompañada de una visión muy negativa de lo material, del cuerpo. Y eso chocaba frontalmente con la fe en un Dios creador que dice que su creación es buena. Así que no era una simple diferencia de opinión teológica, no. Era una desviación que atacaba la raíz misma de quién era Jesús y qué había venido a ser. Por eso le pone la etiqueta de anticristo. Alguien cuya enseñanza se opone radicalmente a la verdad esencial sobre Cristo. Y las consecuencias de seguir esa enseñanza, según el texto, son graves. El versículo 9 es tajante. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Así de claro. Tremendamente tajante, sí. Y lo contrasta justo después. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Esto nos planta delante una conexión fortísima entre la doctrina correcta, o sea, la enseñanza de Cristo sobre su venida en carne, y la relación misma con Dios. Vaya, para el autor de esta carta, aceptar la ortodoxia doctrinal no es un extra, no es opcional. Es una condición necesaria para tener a Dios, para mantener esa comunión con el Padre y el Hijo. La doctrina correcta es vital, fundamental. Lo cual nos lleva entonces a la parte más práctica y quizás la que más puede chocar hoy en día, la más controvertida de la carta, diría yo. Sí, sin duda. Porque el autor no se queda solo en la advertencia teológica, da instrucciones muy, muy concretas sobre cómo actuar frente a estos engañadores. Sí, los versículos 10 y 11 son los que más nos pueden chirriar hoy seguramente. Dice así, leo: si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, la de Cristo venido en cuerpo, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Y justifica por qué. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. No recibir en casa, ni siquiera un saludo formal, en una cultura donde la hospitalidad era sagrada, un pilar social y religioso, este es muy, muy fuerte. Es radical, no hay otra palabra. Hay que pensar que muchos maestros y predicadores cristianos en esa época eran itinerantes.
Dependían totalmente de la hospitalidad de las comunidades para comer, dormir y poder difundir su mensaje. Claro, era su sustento. Exacto. Cerrarles la puerta no era solo un gesto de fe o de rechazo, era cortarles el sustento y quitarles la plataforma para hablar. Pero negar la hospitalidad, eso tuvo que ser un shock cultural enorme, ¿no? Más allá de la lógica teológica que nos has explicado, ¿cómo afectaría eso en el día a día? ¿Y qué quiere decir exactamente con hacerse cómplice? ¿Es solo por darles techo y comida? Es una muy buena pregunta. La palabra griega que traducen como cómplice es koinoneo, y significa mucho más que una simple complicidad legal, como la entendemos hoy. Implica participar, compartir, tener comunión con, asociarse a algo o a alguien. Ah, vale. La idea de fondo es que ofrecer hospitalidad o apoyo logístico, o incluso un simple saludo formal de bienvenida, el salud o chairein en griego, a quienes están difundiendo activamente lo que el autor ve como una enseñanza destructiva, malas obras, pues no es un acto neutral de buena educación. No es solo ser amable. No. Se interpreta como una forma activa de participar en su proyecto, de avalar su mensaje, aunque sea indirectamente, y de ayudar a que se propague. Y esa palabra koinoneo es clave. Darles la bienvenida es participar, es avalar su mensaje destructivo. Para el autor, es cruzar una línea muy clara. Entiendo. La hospitalidad entonces se vería como un apoyo real, tangible y también moral, que permitiría que ese error, como él lo ve, se extendiera. La prioridad absoluta es proteger la integridad de la comunidad, la de la señora elegida y sus hijos, proteger su doctrina y su vida espiritual. Exactamente. La preservación de lo que él considera la verdad esencial sobre Cristo justifica esta medida de exclusión tan severa. Es una forma drástica de trazar una frontera, una línea muy clara entre la enseñanza que considera auténtica y la que ve como un engaño peligroso, un engaño que, recordemos, puede llevar a la gente a no tener a Dios. Es una lógica interna muy rigurosa, sí, aunque las consecuencias prácticas sean duras, claro. Sin embargo, la carta no termina con este tono tan severo, ¿verdad? El final parece que recupera un aire más personal. Así es, el versículo 12 cambia el registro completamente. Dice el autor, aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Expresa un deseo de verse, de hablar cara a cara. Y esto es significativo, creo. Después de tanta contundencia doctrinal y de instrucciones tan estrictas, muestra un anhelo de comunión personal. Quizás esto suaviza un poco la dureza anterior, ¿no? Nos recuerda que detrás de la defensa de la verdad hay relaciones, hay personas. Sí. Podría incluso apoyar un poco la idea de que sí se dirige a una persona real, o al menos, a una comunidad con la que tiene un vínculo muy estrecho, que va más allá de escribir cartas. Y esa frase, para que nuestra alegría sea completa, sugiere que escribir está bien, es necesario, pero tiene sus límites. La presencia física, el hablar directamente, parece que es lo que permite alcanzar una plenitud en la relación y en la alegría compartida. Un toque muy humano, la verdad. Sí, le da un valor especial a la presencia. Reconoce la utilidad de escribir, obviamente está escribiendo una carta, pero apunta a algo más pleno que solo se consigue en el encuentro personal. Y ya termina con saludos. Los hijos de tu hermana, la elegida, te mandan saludos. Si interpretamos a la señora elegida como una iglesia, entonces su hermana, la elegida, sería otra iglesia, ¿no? Probablemente la del propio autor. Esa es la lectura más común si se sigue la interpretación comunitaria. Sí. Reforzaría esa idea de que había una red de iglesias conectadas, iglesias que compartían la misma fe, la misma verdad y, por lo visto, los mismos desafíos. Bueno, pues hemos recorrido esta carta corta, pero como decíamos, intensa. Si tuviéramos que resumir, que sacar las ideas clave que hemos visto, ¿cuáles serían? A ver, primero, creo esa conexión inseparable, esa simbiosis entre vivir en la verdad y practicar el amor mutuo. No son dos cosas separadas, ni una va después de la otra. Son como dos caras de la misma moneda, de una vida auténtica para él. ¿Vale? Segundo, diría yo, la importancia absolutamente central que le da a una doctrina muy específica. Que Jesucristo vino realmente en cuerpo. Fundamental. No es un detalle teológico sin más. Para esta comunidad es la base de su identidad y de su relación con Dios. Y tercero, las consecuencias prácticas de esa centralidad doctrinal. Es decir, la llamada a estar alerta, a discernir constantemente.
Y la necesidad de poner límites. Límites muy claros, incluso dolorosos como esa exclusión de la que hablábamos, frente a lo que consideran una enseñanza falsa y peligrosa. En resumen, esta carta nos abre una pequeña ventana a la intensidad con la que se vivía y se defendía la verdad doctrinal en, por lo menos, una parte del cristianismo de los primeros tiempos. La unidad de la comunidad no se basaba solo en el cariño o en tener una misión común. Se basaba, y de forma muy marcada, en compartir una confesión de fe común y muy bien definida. Y quizás, como reflexión final, algo para que la gente que nos escucha le dé vueltas. Algo que surge directamente del texto y que, bueno, invita a pensar. Es precisamente esa tensión que hemos comentado varias veces. Sí. Por un lado, el mandato clarísimo, primordial, de amarse unos a otros, el versículo 5. Un mandamiento desde el principio. Y por otro lado, la instrucción igualmente clara y muy severa de no acoger ni siquiera saludar a los que promueven una enseñanza diferente sobre Cristo. El versículo 10. Es una tensión que casi se palpa, ¿verdad? Amar a todos, como ideal cristiano que tenemos en mente, pero al mismo tiempo poner barreras muy firmes a ciertas personas. Exacto. La pregunta es, ¿cómo convivían estas dos directrices? ¿Cómo las gestionaban en la mente del autor o en la práctica de esa comunidad? ¿Entendían que el mandato del amor tenía excepciones? ¿Excepciones justificadas por la defensa de la verdad? ¿O quizás interpretaban el amor de una manera que no chocaba directamente con esta exclusión? No lo sé. ¿Qué nos dice esto sobre el equilibrio o el desequilibrio entre la unidad basada en el afecto y la unidad basada en la doctrina compartida? Al menos según la perspectiva de esta carta tan particular. Es una cuestión compleja, yo creo, que el texto nos deja ahí resonando.